Entonces lo que hicimos ayer, nos quedó pendiente una cosa, y es que acá en el main.c# había un método que no funcionaba porque estaba mal escrito. Entonces acá toca dejarlo como public static, acá va primero el tipo, luego la variable que le voy a poner, ¿sí? Y tenemos la salida que nos hacía falta. Entonces en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente: como C# es un lenguaje orientado a objetos, y sigue más o menos el mismo paradigma que seguía Java cuando recién fue inventado, pues yo para poder hacer cualquier cosa necesito obligatoriamente poner una clase. Por eso es que esta función, cuando yo la puse por fuera, no me funcionaba. Y acá tuve que declararla como estática porque yo la voy a estar llamando desde otra función que es estática. Entonces acá entra el concepto de lo que son los métodos de clase y los métodos de instancia. En el caso de C# la palabra es static para los métodos que son de clase, y si yo le quito la palabra static, pues ya va a ser un método de instancia. Yo tendría que crear una instancia de la clase para poder llamar ese método, ¿sí? Entonces acá tengo pues el public convert to string en estática, porque lo voy a llamar desde el main directamente. Entonces, lo que vimos ayer en el otro video es que yo aquí estoy pasando la clase base, digamos el tipo de la clase base va a ser la variable que recibe, y cuando lo estoy llamando le estoy pasando clases específicas. Entonces aquí es donde entra más o menos el concepto del polimorfismo, porque estoy cogiendo una clase de tipo Facebook Account y estoy haciendo que se comporte como un Social Network Account. Pero una cosa que nos dice a nosotros la literatura es que no, debemos hacer que nuestros métodos dependan de interfaces y no de implementaciones. Entonces digamos que aquí le estoy pasando como una carga muy grande a ese método que va a convertir a string, porque le estoy pasando toda la implementación de un social network account, o al menos la implementación de la base, para poder convertir este string. Entonces más bien lo que voy a hacer es decirle que lo haga con una interfaz. La convención, como les había comentado, en el caso de .NET, para las interfaces es que empiece con I mayúscula. Y obviamente pues para esto lo tenemos que declarar en alguna parte. Lo voy a poner acá y lo voy a decir public interface y social network account. Y recuerden que una interfaz no tiene comportamiento, simplemente es un contrato que yo le voy a decir a mi funcionalidad qué es lo que debe ofrecer para poderlo consumir. Entonces en este caso, para no digitar todo desde cero, lo que voy a hacer es copiar todo esto. Como esto es un contrato, aquí no lleva estos accesos, simplemente la firma del método, que es el valor de retorno, el nombre y los métodos que ofrece. Y acá en el caso de los followers le quito el abstract, y en el caso de category voy a decir que este solamente tiene un get. ¿Listo? Esta interfaz define una propiedad llamada category que retorna un string y es de solamente lectura. Solamente cualquier clase que le implemente va solamente a implementar un get. Como esta función que yo tengo acá, que es el convert to string, ahora recibe una interfaz, pues yo ya dependes únicamente de que la interfaz exponga esas propiedades. Cuando yo lo corro, pues no va a funcionar, porque yo le estoy pasando listo. Es porque yo esta interfaz que le estoy pasando acá no está siendo implementada por esta clase que tengo acá. Entonces para eso voy a decirle listo, pues Facebook Account va a implementar y Social Network Account. Ya por convención, en el momento en que yo le digo que él implemente esta interfaz, él por convención va a buscar que él tenga métodos que coincidan con la misma firma de la interfaz. En este caso, como él heredó los que vienen de Social Network Account y además de eso está sobreescribiendo el de followers, ya en teoría la firma se cumpliría. Pero pues tendríamos que hacer eso mismo para Facebook, para fanpage, etcétera. Entonces, para evitar esa duplicidad, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ponerla en la clase base. De esta manera. De suerte que la clase base va a implementar la interfaz. Todas las clases que hereden de la clase base automáticamente van a implementar la interfaz, y ya yo voy a poder llamar, pasarle una instancia de Facebook Account
al método convert2string que funciona con un parámetro de entrada que es de tipo de la interfaz. A ver. El set, a ver. Está llorando en provider. Ah, perdón, tengo que quitarle esto de acá. Provider set. ¿Qué es esto? Perdón. Provider acá lo voy a declarar únicamente como un get. Y esto lo va a hacer así porque en la implementación que estoy haciendo, el set, como es protected, en realidad no forma parte de la interfaz pública de la interfaz. Perdón, sí, exacto. Como las interfaces van a ser como el contrato que yo voy a tener entre dos objetos, entre dos actores, pues obviamente lo que exponga la interfaz tiene que ser accesible por el objeto que la consuma. Entonces pues no tiene sentido especificar una interfaz, métodos que van a ser protegidos o privados. Y aquí tengo de nuevo la salida. Entonces ya con esto logramos hacer que este método, esta función que está acá, que se llama convertir string, trabaje con interfaces y no con implementaciones, que es lo que nos dice la literatura. ¿Es claro hasta ahí? Listo. Lo que viene ahorita es que vamos a implementar otra cosa. Voy a crear una nueva clase que se llame Twitter. A ver. Twitter account. Pero esta clase va a ser rebelde y no va a heredar de Social Network Account. Va a implementar directamente la interfaz. Para ver si yo, a pesar de no ser parte de la herencia, puedo seguir trabajando con ese método que me acabo de inventar, que es el que funciona con la interfaz. Entonces acá, para poder implementar esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiarme de todo esto, para no tener que digitarlo. Y voy a dejar esto tal cual como está. En este del provider no le voy a poner el set y voy a decirle que directamente me retorne Twitter. Y creo que este me sobra. Los followers queda con get y set, y la categoría voy a hacer únicamente que siempre me retorne que es un celebrity. ¿Listo? Entonces ahí estoy con esta clase, me estoy saltando la herencia, pero estoy implementando la interfaz. Luego yo no debería tener ningún problema en crear un Twitter account. Y el resto lo dejo, bueno. Y acá cambiémosle, no sé, esto por un 7 y por otro 7. Y acá, y followers pongámosle 300 followers. Y acá vamos a imprimirla. ¿Listo? Cuando yo corro el programa, sí, perdón. Y acá. Listo, y ahí tenemos la salida. Fíjense que en la parte de abajo, que es donde sale el mensaje de Twitter, pues ahí tenemos que efectivamente pudimos imprimir la cadena de texto de una clase que se salta la cadena de herencia que estamos implementando, pero pues como la clase implementa la interfaz, ya automáticamente va a funcionar. Esto no ocurriría si yo esta clase
dijera que sigue dependiendo de la clase base más no de la interfaz. Ahí yo estaría obligando a que el desarrollador que vaya a crear la clase Twitter account obligatoriamente herede. Pero en este caso yo dejé mi función para que sea completamente independiente de cualquier implementación y pues que pueda funcionar con cualquier clase que implemente la interfaz. ¿Listo? Ahora vamos a subirle las apuestas a esto. Resulta que yo me voy a contratar a un consultor que me haga una funcionalidad para poder definir el precio que se le debe pagar por posteo a un influenciador en función de la red social en la que está y en función de los followers. Entonces para eso el consultor lo que va a hacer es esto. Va a ser una clase que va a ser su single responsibility, va a ser calcular el precio y vamos a crear un método de clase que se llame así: static public double y aquí voy a poner esto. ¿Listo? Inicialmente el consultor lo que va a hacer es hacer esto. Yo necesito un influencer, pero todavía no voy a definir qué tipo de dato es. Entonces lo voy a dejar marcado como una X mayúscula. Luego le ponemos el nombre. No, más bien pongámosle el nombre de una vez. Como yo estoy diseñando mi componente y se supone que yo voy a trabajar en función de la cantidad de followers y de la red social, entonces voy a decirle que la interfaz que me interesa a mí se va a llamar iFollowable. ¿Sí? Cualquier persona que sea seguible me puede servir para esto, porque yo necesito saber quién lo sigue. Y acá yo le voy a decir lo siguiente: voy a declarar un doble que va a ser el precio que me interesa y después voy a elegir switch influencer y acá me interesa el provider. ¿Listo? Y le voy a decir que en el caso de que sea Facebook, haga lo siguiente: haga que el precio sea igual a el influencer.followers y lo voy a multiplicar por 0.5 y después que haga un break. ¿Listo? Y voy a replicar esto para Facebook, para fanpage, YouTube y Twitter. Fanpage, YouTube y Twitter. Y a este muchacho le voy a poner 0.1, 0.3 y 0.9. ¿Listo? Y finalmente, después del switch, voy a retornar el precio. ¿Listo? Y lo que voy a hacer abajo en el main es poder, para cada uno de estos chicos que están acá, imprimirles el precio. Entonces, cataplum, vamos a hacer lo siguiente. Y le vamos a decir acá price calculator calculate price for, y fíjense que acá lo estoy llamando como método de clase y le voy a pasar Facebook, que es el que nos interesa que nos dé el precio. Voy a compilar el programa y naturalmente no va a funcionar porque Facebook no está implementando la interfaz followable. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. ¿Qué debería hacer a continuación, Daniela? Hacer que Facebook implemente followable. ¿Listo? Entonces le voy a decir acá que Facebook account hereda de social network account e implementa iFollowable. Julián, arriba. Implementando un fan. Ah, perdón. Pero igual también, bueno, Es acá. Digo que implementa esto. ¿Cómo? La interfaz iFollowable tiene un método friends y un método provider que también coincide con el de social network account, pues no hay que hacerle ningún adorno, ningún otro cambio a la clase. Pero resulta que esa dichosa interfaz todavía no existe, entonces toca declararla en algún punto. Entonces me lo voy a inventar acá. Voy a decir acá public
interface y followable, y esto lo que va a tener es lo siguiente: un int followers que va a tener un get y un set y un string que se va a llamar provider, que va a ser de solo lectura. ¿Listo? Si yo corro el programa y ahora me dice que no se ha asignado la variable precio. Porque aquí toca, bueno, poner un case else para poner un precio predeterminado, o más bien yo voy a tomar la salida fácil y voy a decir 0.0. Los que no estén en ninguna de esas redes van a tener. Poner igual? Listo. Listo, y ahí tenemos la salida. Tendremos que pagarle 5 papas al influenciador de Facebook. Y voy a replicar esto mismo para las demás: Facebook, fanpage, YouTube y Twitter. YouTube y Twitter. Claro, si yo lo corro, pues se va a reventar porque fanpage, YouTube no implementan esto. Entonces voy a saltarme ese paso para que nos rinda y voy a poner esta interfaz, la voy a subir y la voy a poner en la clase base. Entonces acá es importante que tengan en cuenta una cosa: cuando yo hago herencia, bueno, como lo tenía hace un momento, fíjense que Facebook Account hereda de Social Network Account e implementa una interfaz. En lenguajes, en las nuevas versiones de C++, en Java, en todos los de .NET y en la mayoría de los lenguajes que son orientados a objetos y que manejan las clases así como lo maneja C#, yo puedo heredar solamente de una clase, pero puedo implementar todas las interfaces que yo requiera, ¿sí? Antes, en C++ yo podría hacer herencia múltiple, heredar de varias clases. Pero eso se volvía un lío porque cuando yo heredaba de una clase, yo no sabía, cuando yo heredaba de varias clases, yo no sabía si una de esas ya estaba heredando de la otra o por ahí tenía un ancestor común y toda la cosa y pues digamos que eso causaba problemas. Entonces, en las siguientes versiones del lenguaje y en los lenguajes orientados a objetos que surgieron a partir de ahí, lo restringieron a una sola herencia. Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces, en este caso, la clase base implementa 2 interfaces y ya esto me va a funcionar para todos menos para Twitter. ¿Listo? Porque Twitter pues todavía no implementa la interfaz, entonces vamos a ponérsela acá. Twitter. Listo, y ahí ya tenemos nuestra abstracción. Entonces, fíjense cómo el consultor que hizo esto simplemente se concentró en implementar toda su lógica de negocio para el cálculo de precios sin depender siquiera de la implementación de los comportamientos. Y esto es muy útil cuando uno está haciendo TDD, porque yo simplemente me invento mi price calculator, digo que voy a trabajar con una interfaz y yo en mis pruebas simplemente hago una clase de mentiritas que implemente la interfaz y la puedo utilizar para las pruebas. Luego no tengo que utilizar las clases de verdad que se meten a la base de datos, que se conectan con las redes sociales, me ahorro los cassettes, los stubs y todo eso. Entonces ahí puedo fácilmente hacer verificación de tipos, hacer verificación del comportamiento sin que mi componente dependa o esté soldado a la implementación de clases de negocio externas. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Por hoy es eso. Mañana continuamos con más cositas de cómo sacarle provecho a los tipos de datos en C# y voy a subir ahorita el video. Gracias.